El PRI, compañeras y compañeros, está a favor de la disminución de la jornada laboral y lo vamos a votar así en lo general, de 48 a 40 horas laborables por semana. Pero mis compañeras y mis compañeros han sido claros. Ese no es el espíritu de la reforma que se prometió y se impulsó. El espíritu son 5 días de trabajo por 2 de descanso, no 6 por 1. Hoy por la mañana en la Junta de Coordinación Política le comentaba a los compañeros que la integran que aquí en la mesa directiva, señor presidente, hay un dictamen de una iniciativa que salió de la mayoría, que dice en el artículo 123, 5 días de trabajo por 2 de descanso. Ese dictamen, compañeras y compañeros de la mayoría, tiene el voto de toda la bancada del Morena, de toda la bancada del PT, de toda la bancada del Verde, del MC y del PRI, y tiene la abstención del PAN, no tiene ningún voto en contra. Está aquí en la mesa directiva, presidente, y me extraña que no lo estemos votando, que estemos votando una minuta que viene del Senado. El otro dictamen, y aquí hay muchos compañeros que lo votaron y que estuvieron acá, se hizo con consulta pública, se hizo con parlamento abierto, se hizo con especialistas y se votó 2 veces en la Comisión de Puntos Constitucionales. 2 veces. Me extraña que hoy votemos una minuta que es totalmente distinta a eso. Mis compañeros y compañeras del PRI hemos pedido 5 días de trabajo por 2 de descanso. Hemos pedido, y hay varias reservas, estímulos económicos y fiscales para las pequeñas empresas, no para los empresarios machuchones. Para esos les pedimos que no haya gradualidad. Aquí en el país el mayor empleador es una transnacional que es propiedad de una de las familias más ricas, no de México, del mundo. Ellos deberían de aplicar la semana de 40 horas sin gradualidad, ya. Y para los pequeños empresarios sí, gradualidad y estímulos fiscales y económicos. Me llama la atención que la mayoría no lo acepte, cuando hace 2 años el dictamen al que me he referido no traía gradualidad para empezar y era de 5 días por 2, como ya lo dije. Reflexiónenlo, compañeras, compañeros. Se está ayudando a los grandes oligarcas, no se está defendiendo la pequeña empresa. Con esta forma de acomodar las horas extras, lo que van a generar es un engaño, porque poniendo eso enfrente, los empresarios, los machuchones, no van a contratar a otro trabajador. Lo que van a hacer es acomodarle las horas extras y explotar más a los compañeras y compañeros obreros que están ahí laborando. Y eso, además de decirlo yo, lo dijeron ustedes en la pasada legislatura. Por eso votaron el otro dictamen. Rescátelo, presidente, y sométalo a votación para saber si están con el dictamen original o con este que viene del Senado, que es un engaño, que es, como se ha dicho, dar gato por liebre, que es, como se ha dicho, dar a tole con el dedo y que va a generar explotación.
porque además, como no hay estímulos fiscales y económicos, mucha gente se va a ir a la informalidad, que está creciendo la informalidad. Evítenlo, haciendo caso a las reservas que presentó Acción Nacional, PRI y MC. Evítenlo, escuchando el dictamen de ustedes mismos en la pasada legislatura, votado por unanimidad por todos los partidos, por unanimidad. Me llama la atención que hoy se echen para atrás. Gracias, presidente, por la generosidad de su tiempo. Y sería bueno que después en la Junta de Coordinación Política nos digan qué van a hacer con el otro dictamen, porque está vivo y ahí se va a quedar vivo como una muestra de la contradicción de la mayoría y como una muestra de esa trampa que hicieron mandando la iniciativa al Senado para que llegara aquí como minuta. Léanlo porque se los vamos a estar recordando. Y ya que en esas andamos, presidente, ¿por qué no se ha publicado la reforma al 123 para el salario mínimo profesional de policías, soldados, médicos, enfermeras, guardias nacionales? Estos que hoy fallecieron no tienen salario mínimo profesional porque la presidenta de la mesa, Lauritzel Castillo, no lo publica, no hace la declaratoria de constitucionalidad, lo tiene guardadito, como lo tuvo Fernández Noroña. Hemos visto reformas constitucionales que salen en 24 horas y las cantan en 24 horas y se publican en 24 horas. Y esa la guardaron, ya que andamos en esto. Y vamos a pasar a la historia como una legislatura que bajó la jornada a 40 horas, pero permitió la explotación en 6 días. Gracias, presidente. 106 años. 106 años gobernó la derecha en este país. Fíjense nada más, en manos de la desgracia que fue el Partido Revolucionario Institucional, 71 años, 17 años del PNR y la decena trágica de los 12 años del PAN. No solamente gobernaron este país, tuvieron un partido hegemónico, mayoría constitucional en las cámaras, la mayoría de los gobernadores, y no fueron capaces de darle un derecho laboral más a los trabajadores de este país. ¡Qué procacidad se necesita, qué desfachatez de un prismo extraviado que viene acá a pararse a hablar de derechos cuando en su decadencia lo único que vienen a decir acá son barbaridades y despropósitos? Eso es lo que representa la derecha en este país, que en lugar de haberle dado derechos laborales a los y las trabajadoras de este país, precarizaron sus condiciones. No solamente aprobaron en el sexenio de Peña Nieto, cuando yo era diputada, el outsourcing que le quitó los derechos laborales a los trabajadores y se la dejaron en manos al Consejo Coordinador Empresarial en pacto con el Partido Acción Nacional y el desaparecido PRD. Eso es lo que ellos realmente representan. Lo dijo Vicente Fox, que a declaración de parte, relevo de prueba, y en este caso una parte muy tonta, que escuchaban solamente a los empresarios de este país. ¿Y qué decir de nuestros radicales del teclado, nuestros revolucionarios de Facebook, que vienen a hablar de derechos laborales sin tener la más mínima calidad moral, porque enfrentan en sus estados Nuevo León y Jalisco no solamente situaciones de precariedad ante los trabajadores, sino que además hacen alzas generalizadas al transporte público sin medida en Jalisco? Ustedes
la oposición ven a los trabajadores como un objeto, una mercancía a la que se puede engañar. Y yo recuerdo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que decía que tonto aquel que piensa que el pueblo es tonto y que los trabajadores de este país son tontos. Ustedes vienen acá con poses a decir que están a favor de 2 días de descanso y de que sea inmediato la entrada en vigor de las 40 horas sin ningún fundamento más que la mercadotecnia política en las redes sociales. Pero en la realidad nunca han hecho nada por los trabajadores de México. En el Partido del Trabajo, en este compromiso firme que tenemos con el pueblo de México y con las y los trabajadores de este país, no solamente acompañamos esta reforma, sino entendemos que la gradualidad es necesaria en una revolución de las conciencias y en un cambio paulatino del sistema económico de este país. Mientras el PRI y el PAN le apostaron en la competitividad del mercado laboral internacional a la mano de obra barata, nosotros hoy le estamos invirtiendo no solamente a la innovación, sino al trato digno de los y las trabajadores de este país. Es por eso un absurdo lo que hemos escuchado en esta tribuna, pero un absurdo lo además que vamos a escuchar, porque fíjense bien, el panismo que creó solamente 1.2 millones de empleos en este país con Vicente Fox, hoy viene a quejarse y a decir que no hay derechos laborales cuando nosotros hemos sido los que hemos no solamente aumentado el salario mínimo de este país en un 152%, que además hemos dado más vacaciones a este país, que hemos promovido la ley Silla, sino que finalmente la voz de los y las trabajadoras de nuestro país tiene una voz aquí en el Congreso. Yo me congratulo no solamente de que estemos aprobando estas 40 horas, sino lo que está por venir. En el 2030 tendremos 40 horas que habrán pasado una progresividad y no se afectará a las MIPYMES ni a la industrialización de México. Estamos haciendo un gobierno responsable y a nosotros en el PT nos da el mayor de los orgullos decir que somos parte de esta revolución laboral que desde 1917 no tenía lugar en esta Cámara de Diputados y que somos nosotros, no solo la maquinaria y la locomotora de la Cuarta Transformación, sino precursores de estas 40 horas, los primeros que presentamos iniciativas sobre este tema en el Senado de la República, uno de nuestros fundadores, Gonzalo Yáñez, nuestra senadora Giovanna Bañuelos, y que hoy venimos aquí a darle la cara a los y las trabajadoras a decir, les estamos cumpliendo. El PT representa la vanguardia en derechos laborales y nos da el mayor de los gustos encabezar esta iniciativa y este dictamen. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Gracias. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Morera que el PRI está a favor de la reforma laboral, pero que ese no es el espíritu de la reforma que se prometió. El espíritu son 5 días de trabajo y 2 días de descanso, y que han pedido estímulos fiscales y económicos para las pequeñas empresas y para las empresas machuchonas, que no haya gradualidad. Y dice Pelochas que se está ayudando a los grandes oligarcas y que no se está defendiendo a las pequeñas empresas. Y el porro continúa. Dice que con esta reforma se va a dar gato por liebre, bagre por salmón, correcaminos por pollo, rinoceronte por vaca, atole con el dedo y no sé qué más. Y a continuación Lidia Aguilar, PT 4T, apacigua a esta rata y le dice que los angelitos del PRI gobernaron por 71 años, una auténtica desgracia, más 12 años que robó el PAN, y en todo ese tiempo no fueron capaces de darles a los trabajadores lo que ahora proponen. Es un PRIismo extraviado que habla de derechos y habla puras barbaridades y despropósitos. Y en todo ese tiempo del PRI, en lugar de darle derechos a los trabajadores, precarizaron sus condiciones y peor aún, les quitaron sus derechos cuando Peña Brutis y el mismísimo cabeza Fox Hueca dijo que solo escucharían a los empresarios y que los trabajadores eran un cero a la izquierda y que no sé quién era una lavadora con patas. Puras barbaridades del PRI y el PAN que han salido de su boca. Dijo Lidia Aguilar que estaba como plancha para camisa de paca arrugada. Estar pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.